Estimados estudiantes, muy buenos días. Continuando con lo programado de temáticas para su aprendizaje en la asignatura de ciudadanía, hoy nos toca ver el primer tema del parcial 5. Espero que usted ya haya hecho la carátula y empezamos. El tema, como usted ya pudo haberse dado cuenta, es origen y evolución del Estado como forma de control social. En este pasaje de la materia, o en este capítulo, o en este tema, como usted quiera llamarlo, vamos a ir entendiendo cómo es que el Estado nace, por qué nace el Estado y cómo ha ido evolucionando este concepto llamado Estado hasta nuestros días. Es de entender en primera instancia que muchos filósofos, pensadores, incluso políticos, van a decir que el Estado nace como una necesidad de controlar a la sociedad a través del establecimiento de normas de comportamiento, de políticas de comportamiento, de la manera en que los gobiernos necesitan que la sociedad se comporte para que esta sociedad de alguna manera pueda vivir en paz, de alguna manera pueda mantenerse en paz y que ciertos derechos y deberes que tienen que darse se den sin ninguna complicación. Es así entonces que decimos, ponga mucha atención. El Estado se crea entonces como un conjunto de instituciones, leyes y normas que, desde una condición de autoridad, controlan la vida de la sociedad. Bajo este primer criterio, entonces, deberemos entender que el Estado, como ente regulador, lo que tiene o donde tiene su origen es en esta necesidad de que todo mundo se comporte de igual manera, de que todos de alguna manera cumplan el rol social que han sido tal vez destinados a cumplir sin mayores dificultades, sin mayores problemas. Imagínese usted una sociedad donde no hay Estado, donde no hay gobernante. Al no haber gobernante no hay políticas, no hay leyes, no hay jurisdicciones. Todo mundo haría lo que bien le parece. ¿Y que sería chévere? Sí, sería chévere. Pero en ese sería chévere está inmiscuido el hecho de que de pronto por el estilo de vida que yo lleve, puedo dañar la integridad de las otras personas. A lo mejor yo digo, oh, yo quiero parquear mi carro no pegado a la vereda, sino diagonal a la vereda, porque pues aquí nadie me dice nada, yo hago lo que me dé la gana. Tal vez para mí eso es bueno, tal vez para mí eso es óptimo, porque estamos en una sociedad imaginaria donde no hay Estado. Pero ¿será que eso le hace bien a los vecinos? ¿Será que eso le hace bien a los demás transeúntes? Entonces, en vista de que el ser humano no puede regularse por sí solo, cada uno de nosotros no puede autorregularse, va a haber la necesidad de crear este estado, esta forma social que de alguna manera controle a la misma sociedad. Entendiendo esto, entonces, vamos a darnos cuenta o vamos a hacer una revisión de lo que ya hemos dicho en las anteriores clases. Esta evolución o este estado evoluciona de varias formas. Se dice que los primeros estados van a aparecer en la Mesopotamia. Recuerde cuando veíamos un poco de las sociedades, de la evolución de las sociedades, dijimos que hubo unas primeras sociedades en la Mesopotamia. Hablamos de la ciudad tal vez más de mayor renombre en la época antigua que se va a llamar Jericó, una ciudad amurallada que ya tenía una forma de autoridad. Luego Grecia con sus ciudades-estado llamadas polis va a darnos ciertas luces de cómo debería ser un estado. Luego de eso, quien de pronto replica de mejor manera el modelo griego va a ser el Imperio Romano. El Imperio Romano entonces va a tomar muchísimo de la legislatura o de las leyes o de las normas de comportamiento de los griegos y va a establecerlo en su imperio. Y luego de toda esa evolución va a aparecer una primera forma de Estado llamada el Estado feudal, donde su base o su sostenimiento como estructura política va a estar en el control de la tierra. Entonces, el Estado feudal tiene la siguiente característica. El modelo de Estado feudal
se caracteriza por la voluntad del rey. Esta era la expresión de la voluntad de Dios y su actuación estaba controlada por la iglesia. Ojo con lo siguiente. Ya hablamos de una evolución. Hablamos de las primeras ciudades de estado en Grecia. Antes de eso, unas primeras ciudades amuralladas que existieron en la Mesopotamia. Luego va a venir una forma de gobierno o de estado llamado imperialismo, tal vez, con los emperadores como los gobernantes en el Imperio Romano. Pero se va a romper esa estructura romana. Van a aparecer los diferentes reinos en la Europa de la época. Y ahí va a aparecer esta forma de gobierno llamado Estado feudal. ¿Quién controlaba el Estado feudal? El rey. ¿Qué era el rey? Era la imagen y representación o ejercía la voluntad de Dios. Y este rey era de alguna manera avalado, confirmado, autorizado, si cabe el término, por la iglesia. Por la iglesia. Y ojo con esto. Dentro de este modelo de estado feudal había una segunda sociedad, si cabe el término, que era la aristocracia, que eran los amigos del rey, que eran las personas influyentes cercanas al rey. Y bajo ellos estaba todo un conjunto de artesanos, comerciantes, trabajadores y los esclavos. Entonces, este primer modelo de estado, llamado estado feudal, tenía su sostenimiento, yo diría, en tres estructuras básicas. Uno, la creencia de que el rey era una instancia que ejercía la voluntad de Dios. Dos, el aval de la iglesia a este reinado. Y tres, la posesión y control de la tierra. Luego de esto van a aparecer dos formas de estado que no van a durar mucho en la historia, que no van a tener larga vida dentro de las estructuras jerárquicas o las estructuras de manejo de los estados, que van a ser, en primera instancia, el estado denominado estamental. Se dice que este estado estamental fue una forma transitoria entre el estado feudal y el estado absoluto. Y lo único o lo importante que nos hereda este estado estamental es que se van a crear cuerpos colegiados o también grupos de personas especializados, quienes posteriormente serán llamados parlamentarios o asambleístas. Ojo con ese tema del estado estamental. Recuerde lo siguiente. El estado feudal permanece. Más adelante muchas personas van a estar en contra de los reyes porque los reyes pues, no ejercían nada, no producían nada. Simplemente por acción de herencia o por acción de guerra llegaban a los reinados. Y la gente se va a cansar. Va a haber algunos derrocamientos de reyes, va a haber algunas abdicaciones de otro. Abdicación quiere decir renuncia. Y en medio de esto va a aparecer esta forma transitoria llamada estado estamental. Que lo más importante que va a dejar este estado estamental es que va a permitir o va a obligar a que las personas pongan más interés en lo que sucedía en su territorio y va a obligarles además a enterarse, a empaparse y a educarse para poder formar parte de aquello que es el gobierno. El estado estamental. Luego va a venir otra forma de estado pequeñita en cuanto a duración en la historia, que se llama el estado absoluto o absolutista. El estado absoluto que va a concentrar la autoridad en una figura que ejerce plenos poderes sobre los individuos. Este estado absolutista lo podemos observar, por ejemplo, durante el gobierno de Napoleón Bonaparte en Francia, ¿sí? Yo creo que ese es como el referente más importante de este estado absolutista. Es el hecho de que en una sola persona se va a concentrar toda la capacidad de decisión política, financiera, legal de ese territorio. Sin embargo, van a tener que suceder algunas cositas en Europa sobre todo. Va a haber la separación de Estados Unidos de la corona inglesa,
va a suceder la Revolución Francesa, y estas revoluciones de las cuales América se va a contagiar más adelante, van a dar a luz una forma de gobierno que hasta el día de hoy subsiste entre nosotros, que se llama el Estado, déjame ver, aquí está mi apunte, liberal. El Estado liberal. ¿Por qué aparece el Estado liberal? Por lo que decía hace un momento. Artesanos, comerciantes, empresarios, si bien eran el motor de los estados, no eran parte del gobierno. Esto hace que en algún momento se digan, bueno, ¿por qué tenemos que pagar tributos? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué tenemos que mantener a una persona que prácticamente no hace mucho o no hace nada de productivo en el gobierno? Debemos nosotros comenzar a establecer nuestras formas de gobierno, debemos poner representantes nuestros en los órganos de poder para de alguna manera salir beneficiados nosotros también. Esta clase, al ser la que es el motor de la economía de los estados, se va a llamar la burguesía, la clase burguesa. Ellos son los iniciadores de los procesos revolucionarios y los que van a establecer esta forma de Estado llamada Estado liberal, que entre otras cosas tiende a lo siguiente: una nueva forma de Estado liberal o moderno, donde su consigna es la libertad, que implica pensar que los ciudadanos tienen una participación en las instancias de poder, y es un espacio de participación ciudadana, hablando de los congresos, de los parlamentos y de otras instancias sociales. Entonces, con el Estado liberal se rompe un poco esto que se venía dando de que sea el rey, de que sea un emperador, de que sea un gobernante el que concentre todo el poder, valga la redundancia. Y el Estado liberal le va a dar mayor protagonismo al individuo y va a crear espacios para que este individuo pueda manifestar su voluntad, pueda manifestar sus necesidades, pueda manifestar sus inquietudes en foros de participación y pueda ser escuchado. Ojo con lo siguiente: en el estado terrateniente o en el estado feudal, el rey y el monarca ejercía soberanía sobre todo. El estado estamental y el absolutista, si bien manejan un cierto parecido a lo del estado feudal, ya empiezan a crear ciertos espacios de deliberación. Sin embargo, luego de las revoluciones es que el individuo forma parte clara y contundente de la sociedad y participa activamente dentro de las decisiones políticas. Ojo, quienes eran los protagonistas de este cambio político era la burguesía. Y de la burguesía podemos apuntar lo siguiente: la burguesía crece económicamente gracias a los procesos de conquista de América y África, al manejo del comercio internacional de mercancías, a la apertura de nuevos mercados, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto le permite adquirir un enorme poder económico, pero no así, hasta ese momento, un ascenso social y político. Entonces, esta falta de protagonismo en el escenario político va a hacer que la burguesía comience los procesos de conquista, o mejor, no de conquista, los procesos de liberación, los procesos que en América se van a llamar procesos libertarios, en Europa se van a conocer como procesos revolucionarios. La burguesía, entonces, es la protagonista de esta nueva forma de Estado llamado Estado liberal. Ojo con lo siguiente, para terminar la clase de hoy. El Estado actual se denomina republicano, donde su forma de gobierno es democrático representativo. Lo que vivimos hoy, lo que usted y yo vivimos en el Ecuador y en la gran mayoría de países del mundo, es un Estado republicano. Es decir, ya es, no sé si decir una evolución
o no sé si decir que es solamente un cambio de nombre, pero ese Estado liberal que aparece luego de las revoluciones de Estados Unidos y luego de la Revolución Francesa, donde se va a decir libertad, igualdad, fraternidad, ahora se llama Estado republicano, donde se aplica una forma de democracia o una forma de representación llamada, valga la redundancia, representativa, donde yo como ciudadano escojo a alguien de la misma sociedad para que lleve mis inquietudes, para que lleve mis necesidades, para que pelee por mis anhelos a instancias de poder. En el caso nuestro, la instancia de poder a la que llega mis necesidades, entre comillas, mis inquietudes, entre comillas, los anhelos que yo tengo como ciudadano, entre comillas, es la Asamblea Nacional. Y este Estado republicano tiene la siguiente configuración. La ciudadanía ejerce su derecho a elegir y ser elegido al cumplimiento de los ciudadanos con un conjunto de deberes y reglas para convivir en sociedad. Entonces vemos como de un Estado acaparador, de un Estado dueño absoluto de todos los medios de producción, como el feudal, pasa por un Estado parlamentario o absolutista, luego va a venir en un proceso de revolución donde se crea un Estado liberal y desemboca toda esta historia, desemboca en un Estado republicano, donde el ciudadano ejerce deberes, ejerce deberes y también tiene derecho a derechos. Uf, qué feo que sonó eso. Pero sí, usted como ciudadano tiene la obligación de aceptar los deberes que le impone el Estado, entre ellos cumplir con las leyes, cumplir con las ordenanzas, cumplir con los reglamentos, con las disposiciones. En este momento usted y yo, cuando estamos desde la casa, sin poder salir a ningún lado, estamos cumpliendo una obligación impuesta por el Estado. Pero asimismo, a lo que no sucedía en las otras formas de gobierno o de Estado anteriores a esta, ahora el ciudadano también goza de ciertos derechos. A ser elegido, a pensar lo que quiera, a decir lo que quiera, siempre y cuando se haga cargo de lo que dice, entre otras cosas. Entonces, lo que hemos querido en este primer tema del parcial 5 es que usted tenga una idea o una visión de cómo es que el Estado ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Pasar de esas incipientes o primigenias formas de gobierno establecidas en las ciudades amuralladas de la Mesopotamia, pasar por las polis griegas y sus primeras estructuras políticas, mirar cómo Roma va a tangibilizar de mejor manera estas formas de gobierno escritas en la teoría y ejercidas en algunos casos en Grecia, luego pasar por el estado feudal donde un monarca era el dueño de todos los medios de producción, pasar por un estado absolutista donde aunque había una sola forma de gobierno, una sola persona concentrando los poderes, de alguna manera la sociedad ya se iba inmiscuyendo por ahí junto con el estado estamental donde el ser humano se va a obligar a prepararse, capacitarse y anhelar estar en el poder hasta cuando la burguesía asume el poder económico y se da cuenta de que como dueños del poder económico son dueños de la dinámica de los estados y van a procrear un estado llamado liberal, que más adelante va a desembocar en el estado republicano, en el cual usted y yo vivimos ahora. Solo una frase final acerca del Estado republicano. De esta manera, el Estado ha evolucionado de manera que todo su conjunto de normas, reglas, leyes y ordenanzas, su forma y su estructura organizacional, han devenido en una forma de control social ajustada a los nuevos requerimientos del sistema capitalista. Es decir, toda esta evolución desemboca en algo que usted y yo vivimos al día de hoy. Un Estado republicano, con libertades, con prohibiciones, pero que atiende a la dinámica de la forma económica de la actualidad, que es el capitalismo. Espero hayan comprendido esto, muchachos. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga mucho. Cuídese
Adiós. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡Oh!